Amigos de Plano Informativo, gracias por acompañarnos. El día de hoy me da muchísimo gusto tener aquí en el estudio a la doctora Alicia Grajales, que ella es de la Facultad de Ciencias Químicas. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Doctora, pues el pasado viernes precisamente fue el día de contra la obesidad. Entonces, este día nos deja muchísimas cosas. Principalmente se habla luego de que la conservación de los alimentos traen muchísimos productos que también provocan la obesidad, etcétera. ¿Nos podría usted, pues digamos, dar un poco de luz precisamente en cuanto a qué son, para empezar, los alimentos procesados? ¿A qué consideramos alimentos procesados? Ok, pues es un alimento que ha recibido un tratamiento, ¿verdad?, para prolongar su vida anaquel. Que es casi toda, ¿no? Sí, porque normalmente pues los alimentos son altamente perecederos por su composición química, porque tienen alto contenido de agua, de humedad, proteínas, vitaminas. Entonces su vida de anaquel es muy corta, ¿verdad? Muy corta. Entonces es necesario encontrar métodos para prolongar la vida de anaquel. Ok. ¿Qué métodos utilizamos, principalmente en México? Porque sé que casi depende del país, que también el producto que se utiliza. Ajá. Por ejemplo, aquí en México, por ejemplo, tenemos la fortuna que si hablamos de frutas o vegetales, pues es un país tropical, que tenemos el acceso a consumir productos naturales, ¿verdad? Pero hay países que necesitan de un procesamiento, ¿verdad?, para poder ser transportados, para poder ser almacenados, y bueno, cuando son estacionales, pues se tienen durante todo el año. Eso es la pasteurización de los jugos, esterilización de los jugos, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí en México, pues lo que más se utiliza es la refrigeración, ¿verdad? La refrigeración, pero bueno, la refrigeración tiene nada más prolonga la vida de anaquel en tiempos muy cortos. Por ejemplo, la temperatura industrial de la refrigeración de 2 a 5 grados, el refrigerador doméstico va de hasta 10, 12 grados, entonces pues ahí hay ¿cómo se dice? Un cambio muy drástico con la temperatura, ¿verdad?, industrial y del doméstico. Entonces, lo que se busca entonces es utilizar otro método más severo, y es la congelación, ¿verdad? La congelación a nivel industrial es normalmente la temperatura que se utiliza son de menos 18 grados centígrados, menos 20 grados centígrados. Y en casa, por ejemplo, pues llegamos a alcanzar, ¿qué será? Menos 10 grados centígrados el refrigerador doméstico. Pero ahí, por ejemplo, en la industria, pues la temperatura se baja pues drásticamente a los menos 18 grados centígrados. ¿Esto afecta al producto, el que sea tan drástico? No, es mejor que sea rápida, es mejor que la congelación sea rápida. Muy rápida. Ajá, pero el problema aquí es el almacenamiento congelado, que luego toda la humedad o el agua, pues normalmente en la congelación esa agua se convierte en un cristal de hielo, pero no toda el agua es convertida en cristal de hielo. Entonces, si hay fluctuaciones de temperatura, si la cadena de frío se pierde, viene un proceso que se llama recristalización del agua. Se hacen cristales más grandes, y entonces esos cristales grandes sí rompen la estructura del alimento. Y empiezan a romper la estructura, y empieza a haber entonces daño estructural, el líquido sale, las proteínas se pueden desnaturalizar, hay pérdida de vitaminas, hay pérdida de nutrientes. Pierde lo sano. Ajá. O pérdida de nutrientes, vamos a decir así, empiezan a perder nutrientes, ¿verdad? Entonces un proceso ya congelado ya no tiene la misma capacidad nutricional que un alimento fresco. Depende de cómo se tenga, le digo, el almacenamiento, el manejo, porque durante el congelado podemos conservarlo muy bien, y se conservan durante meses, años, dependiendo del alimento. Es la cadena de frío que a veces se pierde. Eso digamos que es en frutas y verduras. Ajá, y también puede ser en carne. En cárnicos es el mismo proceso. Porque sabemos que de por sí la carne ya lleva un proceso de descomposición una vez que ya, digamos,
pues está cortada, ¿no? No, no, no. Es un mito que vamos a hablar ahorita que me haga perfecto. mire, entonces, cuando la congelación es más rápida, los cristales son muy pequeñitos, Muy pequeñitos. y eso no daña la estructura, ¿ok? Podemos tener... Porque digamos que la estructura está congelada tal y como está. Ajá, sí, porque el cristal es muy pequeño. El problema es esa recristalización, ¿verdad? Por eso existen los ultracongeladores, que van desde, ¿qué será? Menos 40, menos 80 grados centígrados. No sé si han dado cuenta que las células, por ejemplo, las células, los ovarios, se conservan en estos, Claro, congeladores. protectores, ultracongeladores. Y entonces aquí también, para evitar un poco el daño, pues se utilizan crioprotectores, que son aditivos o sustancias que van a proteger para que no se rompa la matriz, ¿sí? Entonces, pero eso es ultracongelación, pues es un proceso más caro, ¿verdad? También se utiliza, por ejemplo, el nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido puede llegar hasta menos 170 grados centígrados. Y, por ejemplo, se congela muy, muy rápido. Y eso, pues, evita, pues, el cambio de estructura. Ahora, viene otro proceso que es la descongelación. Ese proceso es, si nosotros hacemos una buena congelación, pero hacemos una mala descongelación, el producto ya se dañó. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que a veces tenemos en casa la carne congelada o la verdura congelada y se nos olvida sacarla un día antes. Lo ideal es hacer una congelación rápida y una descongelación lenta. Lenta, ok. Es decir, ir bajando de nivel. Pasar de esos menos 10, menos 18 grados a 4 grados centígrados, que es la temperatura de refrigeración que tiene un refrigerador normal. Normal. Entonces, pues ahí lo dejamos 12 horas, 24 horas y vamos a tener un producto muy bueno. Nutricionalmente la pérdida va a ser mínima, la textura va a tener una pérdida mínima. Pero si hacemos una descongelación rápida, que se nos olvidó sacarlo y lo ponemos al chorro de agua. Claro. Al microondas. Ajá, el microondas puede causar, si no se conoce bien qué tiempo, claro que puede dañar el producto o puede disminuir un poco la calidad de textura, de nutrientes. Sí. Ok, entonces sí implica mucho este proceso que le tenemos que dar a todos los productos. Claro. Entonces no es nada más llegar de la tienda con mi producto congelado y a descongelar. No, hay que llevar un proceso. Ajá, no descongelarlo al chorro. Lo puedo, si viene congelado, lo dejo en refrigeración, pero no se va a descongelar al instante. Claro. Lo dejo y al otro día lo puedo usar. Claro, eso es lo que se tiene que hacer. Eso es lo que se tiene que hacer. Se recomienda hacer una descongelación lenta. En cuanto a productos que se les pongan, doctora. Usted decía que trae crioprotectores. Ok. ¿Qué se utiliza? Sí, el sorbitol, algunos azúcares, la maltodextrina, por ejemplo, son carbohidratos, se pueden utilizar, pero normalmente estos crioprotectores se utilizan más bien cuando se utiliza el nitrógeno líquido o a menos 80 grados centígrados. Cuando es demasiada Ajá. ¿Son dañinos para la salud? No. Ya están comprobados por la FDA, no causan ningún daño tóxico a la salud. Ok, pero tampoco es tan bueno el hacerlo. Porque normalmente un crioprotector, normalmente cuando se va a descongelar, como es soluble en agua, se va a ir con el líquido que se pierde. Ok. Entonces no tiene ninguna implicación. Ningún efecto tóxico. Ok, hablando de la carne en específico, entonces me decía, es un mito totalmente que la carne comienza un estado de descomposición una vez cortada. Mire, yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿verdad? Siempre les digo esta reflexión. Así como un fruto madura, ¿verdad? El plátano se corta verde, el mango se corta verde y lo dejamos madurar para que tenga un sabor mejor, para que tenga una textura, para que tenga un color mejor y desarrolle todas sus propiedades organolépticas, ¿verdad? No lo consumimos verde. El músculo esquelético, que es la carne, ¿verdad?, que se convierte en carne, también es necesario que sufra un proceso de maduración.
Ok. ¿Sí? En el músculo esquelético, por ejemplo, después del sacrificio, las 24 horas post-mortem, viene la instalación del rigor mortis, pero también hay activación de las enzimas proteolíticas o proteasas que son responsables del ablandamiento o de la conversión del músculo en carne. Ok. Y estas son las caspasas, las calpaínas, las catepsinas. Son proteasas endógenas. ¿En español, doctora? Que son enzimas proteolíticas, le vamos a decir así, enzimas proteolíticas, que van a estar actuando. Que ayudan al mejoramiento de la carne. Al mejoramiento de la suavidad y del desarrollo del flavor, y del desarrollo de ese sabor característico. Pero ¿qué pasa aquí en México? ¿Qué decimos? No, entre más fresca la carne, mejor. Y entonces a veces la consumimos 24 horas post-mortem, que está en pleno rigor mortis. Y tenemos una carne, pues no es carne, es músculo. Entonces no estamos consumiendo esa suavidad o esa riqueza del músculo que te da ese flavor y esas composiciones. Entonces, ¿cuál sería el momento indicado? Mire, normalmente va a depender del músculo, ¿verdad? O de la especie del animal. El músculo de bovinos, que es una carne roja y que tiene pues fibras musculares rojas, que tiene que 3 tipos, esta sí necesita un proceso de maduración. Hay músculos, por ejemplo, que necesitan 8 a 10 días de maduración a 4 grados centígrados empacada al alto vacío. De 8 a 10 días, mínimo. Mínimo. Yo sé que hay cortes cuando les dicen que muy finos, que duran a veces hasta 6 meses, sí, claro, etcétera. Pero esos ya están congelados. Ya están congelados. O sea, ya sufrieron el proceso de maduración, ya sabemos, por ejemplo, que ya está maduro y entonces sí lo podemos congelar al alto vacío. Ok. ¿Sí? Entonces, hay que dejar entonces un espacio para que también esa carne... Claro, madure. Hay un proceso proteolítico, enzimático, físico-químico. Refrigerado, no congelado. Refrigerado, no congelado. Después que ya tuvo el proceso de maduración, lo podemos congelar. ¿Esta parte también es mejor el comprar cosas que estén al alto vacío? Sí, claro. El alto vacío, por ejemplo... ¿Es un producto que le llaman Prime, algo así? Sí, pero hacer un empaquetamiento al vacío, pues es eliminar el oxígeno para que no haya crecimiento microbiano, porque normalmente, pues la conservación es para eliminar microorganismos patógenos y no patógenos que van a causar un deterioro al alimento. Pero aquí, por ejemplo, pues... al alto vacío, porque si lo dejamos en maduración sin vacío, pues va a haber crecimiento de pseudomonas y van a cambiar el color. Entonces, pues sí se recomienda hacer un empacado al vacío. Claro, por ejemplo, la gente que nos está viendo, que va a comprar su carne, ¿qué tiene que buscar en la carne? ¿Cómo saber que esta carne ya pasó proceso? Es que eso definitivamente nos falta aquí, ¿verdad? Aquí no sabemos por qué no lo declaran en la etiqueta. Claro. ¿Verdad? Lo ideal sería que nosotros, como mexicanos, conociéramos que ya la empresa cárnica va a decir, no, pues yo voy a sacar el producto hasta que ya esté madurado. Entonces el consumidor ya dice, no, pues esta carne ya está madura, ¿verdad? En los países europeos, por ejemplo, el consumidor puede hacer la trazabilidad del producto, es decir, va y compra en el mercado o en el supermercado su charola de carne y trae un código de barras. Y hay un aparato en donde pueden leer ese código de barras y viene la raza del animal, la edad, el tiempo de maduración, qué tipo de músculo es, o sea, está bien reglamentado. Claro. ¿Sí? Entonces, pues aquí el consumidor no sabemos si ya está madura la carne o no. Y por lo general vamos y la compramos y la dejamos 1 o 2 días y la consumimos. Pero no sabemos a ciencia cierta si ya tuvo ese proceso o cuánto tiempo tiene. Porque dice empacado tanto y te dice 2 días de vida en aquel. Pero cuánto tiempo ya ha estado en el mercado, en el supermercado. Claro. En este aspecto está también el tema de los embutidos. Sí.
que todo es otro procesamiento también de la comida. Ajá, bueno, normalmente pues viene todo lo que es elaboración de jamones, de salchichas, ¿verdad? Es un producto cárnico embutido que también pues ha sido para la conservación o tener otros tipos de alimentos. Sí, normalmente se satanizan mucho, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Que es más, hasta traen hasta cosas que no deberían traer. Ajá. Sí, desafortunadamente no estamos bien informados o es lo que nos han informado, ¿verdad? Por ejemplo, sí es cierto que pueden traer polifosfatos, nitritos, ¿verdad? Los nitritos y nitratos son aditivos que se utilizan para prolongar la vida en anaquel, porque sobre todo para matar o eliminar al Clostridium botulinum, que es una bacteria súper patógena en la salud del ser humano. Entonces, no hay otro aditivo que se pueda reemplazar por estos nitritos, ¿sale? Entonces se han hecho búsquedas y se han hecho muchos estudios y hay mucha bibliografía en donde se indica que pudieran estar haciendo una reducción de los nitritos, pero es bien importante decirle a la gente que también los nitritos están en los vegetales. La lechuga, el apio, tienen el 85% de nitritos que nosotros consumimos viene de los vegetales y el 6% viene de los productos cárnicos. Sí, entonces, pero se ha dicho entonces también, hay investigaciones que dicen que también estos nitratos son dañinos cuando se convierten en nitritos. Pero ahí también se convierte y salió en el 2019, la revista de Journal Food Science de Estados Unidos publicó un artículo en donde decía que si estamos mal informados sobre los nitritos y nitratos, porque los nitritos y nitratos también convierten a una molécula que se llama óxido nítrico, que ese óxido nítrico es una molécula que tiene un papel muy importante en la salud del ser humano. ¿Por qué? Porque es un vasodilatador, es decir, que evita la trombosis, ayuda a que no existan enfermedades cardiovasculares. O sea, no es tan malo comer un embutido. El problema que viene aquí es la cantidad de nitritos. Está permitido por la norma 150 partes por millón, pues quizá le ponen el doble o el triple. A mí me ha tocado evaluar salchichas que no traen 150 partes por millón, sino que traen el doble o el triple, y eso está en exceso. Entonces, es allí donde viene. Y entonces, pues ahí sí, esos nitritos, pues pueden reaccionar con la hemoglobina, formar la metamioglobina, y después, pues esta ya no va a poder transportar el oxígeno en la sangre, y empieza a ser una sustancia tóxica, y es donde se ¿Y hay algún listado donde nosotros podemos checar cuáles tienen los nitritos necesarios? Pues es que normalmente en la etiqueta, ¿verdad? A lo mejor o por ética de la industria o debería de respetar, ¿no?, los límites que está indicando la norma. Eso quiere decir que también nosotros deberíamos de limitar leer y también limitar los embutidos hasta cierto nivel. Hasta cierto punto, todo en exceso. Por ejemplo, nosotros como seres humanos necesitamos 1 gramo de proteína diaria por kilogramo de peso corporal. Entonces, una persona que pesa 70 kilos, pues necesita 70 gramos, no es mucho. Lo que pasa es también después que, pues, los productos lácteos, ¿verdad? El queso también viene proteína, la carne, y luego consumimos más en exceso. Entonces, ya no estamos respetando. Claro, hay que quitarle que la carne, por ejemplo, es 20% de proteína y 80% de agua, ¿verdad? Y así. Pero sí comemos más de lo necesario. Entonces, yo creo que una dieta balanceada muy bien no habría ningún problema. Claro. Sí. Pero entonces no hay que satanizar tampoco entonces estos productos. No hay que satanizar. Por ejemplo, también satanizan, ya ve, exceso de sodio. Sí es cierto, el cloruro de sodio que se utiliza mucho. Normalmente nosotros debemos de consumir 5 gramos de cloruro de sodio por día, que la relación es 2 gramos de sodio.
¿verdad? También el sodio, bueno, incrementa la presión arterial y todo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? A lo mejor nos excedemos de esa cantidad, ¿verdad? Porque a veces, aunque no hemos probado el alimento, pues ya echamos y ya pues estamos en exceso, pero si fuera normalmente las cantidades necesarias, yo creo que no habría ningún problema de satanizar esto o que pudiéramos tener un efecto adverso contra la salud. Entonces, aquí nos faltan dos cosas, yo creo que son dos cosas, doctora. Una, que no todas nuestras etiquetas tienen especifican lo que contienen, y otra que nosotros debemos tampoco como consumidores leer las etiquetas. Yo siempre les digo a mis estudiantes, lean las etiquetas, chequen qué es lo que trae, vean la cantidad que tiene. A veces no se declara, ¿verdad? Nada más dicen tanto por ciento y no, pero más o menos te das una idea o te das cuenta qué es lo que estás consumiendo. Pero claro, sí es bien importante. Ahora, otro punto importante es que pues es cierto que se ha buscado mucho reducir la grasa en los productos cárnicos, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, es reducir el perfil de la grasa, es decir, menos grasas saturadas, más grasas poliinsaturadas. Y si se han dado ustedes cuenta, las matrices que han sido mayormente estudiadas son las matrices lácteas, es decir, el yogur, el queso, y ya ven que hay mucho que el Yakult, que probióticos y que ayuda a la microbiota intestinal, y si tenemos una buena microbiota intestinal, pues vamos a tener una buena salud, porque normalmente es nuestro segundo cerebro, el intestino, nuestro sistema gastrointestinal. Entonces, los productos cárnicos es una matriz más compleja. Y más compleja porque, bueno, hay muchos componentes y porque necesitamos un tratamiento térmico, hay que darle un cocimiento, y si nosotros hacemos ese tratamiento térmico, pues destruimos los microorganismos benéficos como lactobacilos, si le queremos agregar, como bifidobacterium. Entonces, eso es lo que limita un poco el hacer alimentos funcionales, que más de productos cárnicos, que más allá que tengan un beneficio nutricional, pues tengan un beneficio a la salud. Claro. Y nosotros ahorita estamos trabajando en eso. Estamos haciendo productos cárnicos, reduciendo casi el 50% de la grasa, introduciendo prebióticos y posbióticos para mejorar. Para que todo lo nutritivo que lleva la salchicha o el jamón o el producto cárnico, pues además tenga un beneficio a la salud, que ayude a mejorar esa microbiota intestinal. Claro. Como el hecho de que también hay productos que se venden y no son lo que venden. Por ejemplo, el de pavo, decían que la mayor parte de los jamones de pavo no eran de pavo. Pues es que a veces eso dicen, pero yo la verdad no puedo decir si es cierto o no es cierto, ¿verdad? Porque hay la industria, o sea, la ética de la industria o un respaldo científico. ¿Eso está regulado, doctora? Pues se debe de regular, deben de cumplir con la norma, declarar si es de pavo, pues tiene tanto por ciento de pavo. O sea, eso debe de estar regulado. ¿Qué es lo que digo? O sea, todavía tenemos una deficiencia en esta parte del etiquetado. Y pues sí, ahí también pues deberían de parte y parte del productor, del consumidor, bueno, que el productor diga exactamente qué es lo que está usando, o que su ética le diga, no, pues yo voy a hacer esto y lo voy a hacer bien, para que el consumidor me crea y también tenga beneficio en su salud, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, pero sí, pues ahí depende de la etiqueta. Les digo, sí hay muchos mitos, sí dicen esto no es de pavo, esto sí es de pavo, pero ¿cómo lo comprobamos? ¿Verdad? Claro. Ahí las autoridades ¿qué hacen regularmente para estar monitoreando si verdaderamente se cumple o no? Claro, y que lo ha hecho la Procuraduría del Consumidor cuando pues debería de haber otras instancias que deben también de checar esta parte. Ya ve la Profeco, luego a veces dice, bueno, medimos esto y si esta tiene más proteína, esta no tiene más proteína, se puede, por ejemplo, verificar también si lo que están diciendo en la etiqueta es verdad real, o no real, y eso es lo que han hecho también. Creo que
que he visto algunos programas en donde han utilizado o han publicado ese tipo de acciones que están haciendo. Que están realizando, Ajá. claro. Doctora Alicia Grajales, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. La quiero comprometer a que venga para hablar en específico de los etiquetados, de las cantidades, porque yo creo que también eso que dice que no sabemos leer las etiquetas, también yo creo es muy cierto. Muchas veces nos vamos con la finta, que se dicen por ahí, y yo creo que también hay que buscar, ¿no? Es saludable para nosotros el también leer lo que dice la etiqueta y saber cómo leer una etiqueta. Sí, y luego pues sí, también es responsabilidad del consumidor informarse, estar bien informados, estar leyendo, no pues nada más creer lo que se dice, sino buscar pero medios que sean científicos. Luego en las redes sociales o mismo en Google hay mucha información que no es verídica. Claro. Entonces yo creo que hay mucha responsabilidad por parte de nosotros, de los consumidores. Claro. Le agradezco muchísimo su visita. No, de qué. Sí, muchas gracias a usted. Por lo pronto, usted siga nuestras redes sociales y no olvide también consultar nuestro periódico impreso. Hasta la próxima.